Antonio Cristóbal, ya te están viendo los oyentes. Mira, ya está Javier Solís también. Admitimos a Javier Solís y falta Miguel Conde. A Buenas ver, noches, Javi. muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Javi. Pues nada, aquí entre penumbras, que he visto que justo la luz de la lámpara me incidía sobre la calva y parecía aquí no sé, un iluminado, así que nada. Cuidado. Como hemos visto que la luz no es mi aliada, pues vamos a Bueno, quedarnos así. Que Hola, muy además buenas, es lo que le buenas va bien noches. a la hora. ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Me oigo un poquito de eco, no sé con quién es. O sea, no sé si es que tenéis muy alto. Vale, ahora. Pues A ver. Vale. Igual son mis altavoces, no sé. Pueden ser tus altavoces, Antonio. Sí. Yo tampoco te escucho muy fuerte, pero vamos a ver, lo estoy bajando un poco Vale, y me perfecto. dices. Vale. ¿qué tal? ¿Me oís bien o con Sí, eco? no, solís bien, solís bien. Yo creo que es que ahora ya, perfecto, Antonio también. Y falta Miguel Conde. Bueno, vamos a ver si Miguel Conde se incorpora a la mesa. Un Miguel, clásico, no podía ser de otra manera, ¿eh? madre mía, madre mía. Vamos a ver si viene Miguel. Miguel, por favor, 3, 2, 1. Miguel, ¿dónde estás? ¿Dónde está? En la calle Juan 23. Como aquella canción de La Fuga. Se oye bien, nos dicen por aquí, perfecto, se oye Vale, fenomenal. sí, serían entonces mis altavoces que se acoplaban. Nada, nada, perfecto. Y si no, ya os lo comento, pero sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos a Antonio Cristóbal y a Javier Solís, que son colaboradores históricos del Café de la Lluvia. Están desde prácticamente los inicios del proyecto apoyándonos. Así que muchas gracias Y por tan estar. históricos. Tan históricos desde los tiempos de Radio Carcoma. Madre Y me mía. acuerdo que el primer programa en el que estuvisteis, esto empezó en noviembre y el primero fue en diciembre ya, y fue sobre Valle Inclán, creo recordar, si no me falla la memoria. Yo no me acuerdo Puede ser, sí. concretamente, pero sí me acuerdo de un poco de manera general de aquellos días en Radio Carcoma, sobre todo, Madre mía, cómo ha cambiado esto, ¿eh? cómo ha cambiado. Hombre, todo Bueno, cambia. vosotros por lo menos todavía tenéis pelo. Bueno, Miguel Conde, ¿qué tal estás, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Nada. ¿Qué tal Se, estás? se reúne la cuadrilla de nuevo. Me alegra, Sí, ¿eh? me alegra veros. Pues nada, aquí estamos, 10 años. Muchas gracias por estar aquí, por seguir. Como digo, colaboradores históricos, Miguel Conde también. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la manipulación. En este caso vamos a abordarlo, diferentes ejemplos de diversas épocas, de distintas épocas. Ahí, ya está, perfecto. De distintas épocas. Yo la verdad que lo siento que no podía estar muy encima del tema, pero bueno, me imagino que entre vosotros os habréis organizado y vamos conversando, vamos hablando sobre Bueno, ello. ese es un tema genérico, ¿eh? Sí, sí, es un tema genérico, pero no sé si dentro de épocas, ¿no? ¿Alguna época, alguna... No sé si en Roma, Javi, querías tú comentar algo, o empezamos por Roma, o algo más general, no Bueno, pasa... Hombre, quizás yo creo que lo mejor es empezar contando de qué hablamos, ¿no? Es decir, Vale, que mm, hablamos cuando decimos manipulación y así pues situarnos ya un poquito en esta especie de tertulia distendida que tenemos. Eh, el tablero, perdóname Antonio, el tablero es fácil, ¿no? Al final es cómo se manipula a la gente, y mecanismos de manipulación a lo largo de la historia y también tiempo actual, que se han empleado y que se siguen empleando. Sería, ¿no? Ese es un poco el eje. Entonces nos situamos en ese contexto y nada, yo sé... Ah, Javi, ya sé que ibas a hablar de otra cosa. Ya sé de qué vais a hablar. Vale, perfecto. Pues abrimos fuego, chicos, cuando queráis. bueno, pues si queréis, yo creo que lo mejor de todo, como dice Antonio, es siempre poner un poco la definición o aclarar cuál es el objeto de estudio, porque al fin y al cabo también es un poco nuestra labor como historiadores. Y luego, por otro lado, también un poco ver qué diferentes tipos de manipulación hay y sobre todo en relación a la historia, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos compete principalmente y por lo que estamos hablando aquí, diferenciar entre lo que es la manipulación a lo largo de la historia y al mismo tiempo la manipulación de la propia historia a lo largo del tiempo. Que eso también es otro elemento a tener en cuenta que está tan en boga últimamente. sí, que es Yo, el hecho de revisitar el pasado, muchas veces con intenciones no académicas o no, eh, digamos, motivadas por el conocimiento, sino por crear un ánimo de opinión favorable a diversas situaciones del presente a través de la manipulación de la percepción que tenemos de la historia. sí, Dentro de que la eso es. historia es Uh -huh. siempre revisitable, reestudiable, reanalizable, pero no, aquí hablamos de cuando intencionadamente se pretende dar lecturas de la historia enfocadas a un objetivo político actual. Eso es. Entonces,
A ver, lo primero de todo, cuando hablamos siempre de manipulación, la definición clásica siempre suele estar un poco vinculada un poco con el manejo, ¿no?, de algún objeto, de algún aspecto, que eso lo tenemos que vincular directamente sobre todo lo que es la manipulación principalmente social y la manipulación ideológica y sobre todo mental, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras aclaraciones que hay que hacer, sobre todo la diferencia entre esto, ¿no?, la manipulación mental o cognitiva y lo que es la manipulación, por así decirlo, social. Y todas ellas siempre están vinculadas con una palabra clave, desde ya la propia antigüedad, dependiendo de los diferentes investigadores o, digamos, estudiosos al respecto, ¿no? Aristóteles o Quintiliano, incluso Cicerón, siempre ponen la palabra de persuasión detrás de todo lo que está rodeando precisamente la manipulación, ya sea o bien a través de la retórica, o sea a través de la oratoria o de la dialéctica, pero siempre aparece de fondo el término persuasión, ¿no? Un poco el tratar, por así decirlo, de atraer o convencer a las personas, en este caso, ya bien sea de manera individual, a través de esa manipulación psicológica, o a través del aspecto social a un grupo amplio de personas, para llevarlo un poco al camino o al lugar donde se quiere llegar. Entonces, normalmente siempre aquí, sobre todo en los últimos años, se ha hablado mucho de la diferencia entre lo que es la manipulación informativa y lo que es la propia manipulación cognitiva, por así decirlo, ¿no? Es decir, el tratar de incidir un poco en el pensamiento y las emociones, y por otro lado, sobre todo, cómo los medios de comunicación, en este caso, intentan hacerte tener una idea preconcebida respecto a una información muy concreta. Y luego aquí ya podríamos entrar un poco en lo que son las diferentes herramientas y un poco las perspectivas generales que desde el punto de vista de la psicología o incluso la sociología o las ciencias políticas respecto a esto, que si quieres la mencionamos a continuación, para que también un poco mencionéis los demás, si no, Habéis como si estudiado. un monólogo. Solís, A mí me parece has estudiado, interesante. ¿eh? Solís ha estudiado. A mí me parece interesante además también, dentro de lo que es la manipulación pura de la información con objetivos políticos, eh, bueno, y también otros tipos de manipulación que ha comentado Javi, cómo estos procesos se ven sobredimensionados de una manera, pues, exponencial con la llegada de digamos, las ideologías de masas, el auge de los medios de comunicación de masas, las sociedades, digamos, en las que ya tiene importancia el concepto del individuo, del ciudadano, como a través de los medios de comunicación se hace extensiva y con unas dimensiones además nunca antes vistas lo que es la manipulación de la información con medios de crear ánimos de opinión. Sí, totalmente. De hecho, sobre todo lo que se suele mencionar, se habla de dos aspectos fundamentales en los últimos años. Por un lado, hablan del el paradigma de Twin Seed, ¿vale? Que es en el que habla de tres, digamos, por así decirlo, tres estrategias que se suelen aplicar en cuanto al tema del intentar, por así decirlo, distorsionar el pensamiento crítico de las masas, que una es la distracción, que lo estamos viendo hoy en día con muchos temas, ¿no? Desviarlo directamente hacia otro tipo de opinión diferente o temas que no tienen tanta importancia para que la gente no esté pendiente de lo que realmente le puede importar de verdad. La autoculpabilidad, por otro lado, también, ¿no? Muchas veces que la gente se autodesvalora muchas veces o culpabiliza de determinadas situaciones que no son culpa suya directamente o les pertenece. Y por último sería el que el mismo team se denomina o la misma team se denomina como problema, reacción y solución, que es muchas veces de tratar de utilizar una estrategia, ¿vale? Por parte de la opinión pública, por parte de los medios de comunicación y sobre todo las élites, de intentar implementar una serie de medidas para solucionar ese supuesto problema que ya han introducido ellos en la sociedad y para ello recurrir un poco a la renuncia de algunos derechos y libertades, que eso lo estamos viendo de manera bastante clara en muchos de los casos, sobre todo en la actualidad, ¿vale? Sí. Ese sería por un lado. Y luego, en relación a esto en concreto también, estaría lo que se denomina la ventana de Overton, ¿vale? Que sería un poquito, por así decirlo, una manera de cómo hay un intento por parte de las élites de empezar a introducir determinadas ideas, ¿vale? Sin ser conspiranoicos ni nada por el estilo, pero es un recurso que se ha utilizado a lo largo de toda la historia y cuando empecemos a mencionar un poco, si queréis, por encima los diferentes periodos históricos, simplemente para verlo como pinceladas, lo iremos viendo. Entonces, de hecho, se va hablando un poco de las diferentes fases, ¿no? Desde pasar de lo impensable, de una idea que en principio no está introducida en la sociedad, a introducirla, ¿vale? A través de lo aceptable, ¿no? El traslado de esa cuestión. Después sería un poco partir de una serie de eufemismos para ir modificando un poco esas conductas. Posteriormente entraríamos también un poco en lo que sería un poco el
hablar de lo que es la libertad de cada uno respecto a si no estás de acuerdo con esta opinión que se ha introducido, ya automáticamente empiezas a estar un poco excluido de la sociedad o al menos no visto desde una perspectiva positiva. Luego, posteriormente, se va manipulando poquito a poco para ir cambiando esa idea en la sociedad. Y por último ya, cuando está implementada esa idea completamente. Y eso se puede recurrir a ello a través de diferentes métodos y sobre todo diferentes herramientas como las que he mencionado. Y yo creo que eso, aunque hoy se estudie desde una perspectiva más política o sociológica, se lleva haciendo a lo largo de toda la vida, aunque las élites de la antigüedad a lo mejor no supieran que estaban utilizando esas herramientas, ¿no? Directamente, o al menos desde nuestra concepción, como nosotros las podemos interpretar Y que, o bueno, y traducir. también que cambia el sujeto de esa manipulación, y el sujeto y el objeto o objetivo. Es decir, tú como historiador experto en historia antigua o Miguel en el periodo de la historia moderna, quizás notáis que a diferencia de las sociedades contemporáneas no se buscaba tanto a lo mejor crear un estado de opinión en el total de la población, simplemente porque no era necesario. Es decir, Roma no necesitaba crear un estado de opinión favorable entre los esclavos porque tenía otros medios de conseguir su cooperación y estos probablemente no tenían tampoco las herramientas educacionales Y aparte, bueno, también que la propia información en esas sociedades viaja a una velocidad que no es la que viaja ahora. Es decir, todo No, el por proceso supuesto. tiene que ser diferente. Sí, pero Probablemente en la antigua Roma era más importante dirigir la manipulación hacia personas dentro de la ciudadanía, la propia ciudadanía romana o los sujetos que podamos llamar ciudadanos en cada época histórica, y cómo eso se ha transformado a raíz sobre todo de la sociedad de la Ilustración, de las revoluciones liberales, del surgimiento del individuo como pieza clave de la sociedad al que hay que llegar a través de la prensa escrita o otros medios. Eh, es importante también eso, pues tener en cuenta cómo cambia a lo largo de la historia quién es a quien pretendes convencer para luego poder vencer. Bueno, herramientas de propaganda también, en este caso en Roma, Javi, por ejemplo, la moneda, ¿no? Que al final en la moneda había mucho, mucho escrito y iba de un lado a otro del imperio en este caso. A ver, la moneda, y no solamente la moneda, sino también muchas veces las estatuas, ¿no? La iconografía, que siempre está muy extendida en relación a esto, incluso también los procesos electorales, que Claro. muchas veces los carteles electorales en Roma son más modernos de lo que realmente en un principio podría parecer, lo que están también ahí presentes, ¿vale? Y fíjate, El elemento electoral de fondo, que a lo mejor nosotros podemos tener desde una concepción más del siglo XIX o incluso el siglo XX con los partidos de masa, pero que ya está ahí presente, ¿no? El intentar influenciar de alguna manera, ¿no? Para tratar de conseguir que determinado grupo social, porque no siempre la manipulación tiene que ser a escala global, puede ser por grupos. Tú puedes querer a este nivel manipular a uno, pero a este otro nivel poder manipular de otra manera completamente diferente. Y también es igual de lícito y se busca. Y yo que pienso además que es inherente a las sociedades humanas, a toda estructura de poder, la necesidad de manipular de un modo u otro. Bueno, vamos a entrar en una forma más ética o menos. ¿No? Bueno, es un matiz complicado, pero quiero decir que es verdad. Te vayas al sistema político, periodo histórico que te vayas, ya sean la Europa medieval, los regímenes absolutistas del 18 o la Alemania del Tercer Reich, siempre hay unos mecanismos para intentar manipular la información, y también en las sociedades presuntamente democráticas actuales también se hace. Quiero decir que es importante, yo creo, entrar a valorar si es posible la acción política, si es posible la gobernanza, sin, digamos, intentar un manejo sustancial de la información. Ahí lo dejo, votando. Vamos con Miguel. Miguel, ¿qué opinas al respecto de lo que lanza Antonio en este caso? No, en este caso, y bueno, en todos, yo creo que la historia tiende a legitimar absolutamente todo y el poder tiende a utilizar el poder y la sociedad, e incluso a nivel individual, tendemos a utilizar la historia para reforzar argumentos y también para crear una identificación. Es decir, tenemos una idea de nuestra propia identidad que está muy basada en nuestro pasado. Consideramos que hechos que han acontecido hace mucho tiempo los identificamos como propios y eso da mucha
podemos decir, abre un abanico de cuestiones que han sido utilizadas y que son comúnmente utilizadas. Esta instrumentalización que se hace de nuestro pasado. No hay un pasado, hay muchos pasados y hay muchas formas de contarlo. Aquí hay unas variantes bastante importantes. Por supuesto, lo que dice Antonio, de los regímenes, cómo nos han presentado, cómo han tendido a buscar una legitimación, ya puede ser en unos regímenes extremos, como los que estaba comentando Antonio, pero incluso en medidas que se han tomado en otros momentos, intentando incluso argumentar esto era racional, esto era el momento para tomar esta medida. Ya se hizo en el pasado, pero no se logró, a pesar de que muchas veces esas medidas realmente son nuevas y nunca se han hecho en el pasado. Como diciendo, esta es nuestra oportunidad, no volvamos otra vez a perder nuestro momento de la historia. Ya se intentó en un momento, hemos fracasado, aunque ese momento no fuese real, buscar en el pasado una serie de referentes para tomar medidas e intentar legitimarlas. Muchas veces también son simplemente globos sonda para cuando van a tomar una medida, recuerdan una medida anterior, algo parecido, y realmente lo que quieren es introducir una idea totalmente nueva. Entonces se ha hecho ahora, se ha hecho en el pasado. La mirada al pasado como autocrítica muchas veces y autorreflexión para autopercibirse a sí mismo, ¿no? Que al fin y al cabo también es una de las medidas fundamentales que tiene también la historia, ¿no? Dentro de la propia definición. Yo creo que eso sí que lo tenemos bastante asumido. Que, obviamente, el ideal siempre que se parte por parte de un historiador es la supuesta objetividad, pero desde el momento en el que tú estás analizando otro periodo histórico con tu mirada ya está siendo subjetivo, de manera Además, involuntaria. cuando ese mundo ya es que esto es un problema que es bastante actual, pero que ha ocurrido siempre también, en el fondo, que es cuando ese tipo de cuestiones, ese tipo de miradas se llevan a la arena pública, es decir, cuando ya nos vamos cuando toman otro tipo de sujetos y no lo hacen desde un punto de vista, que lo venden como si fuese objetivo, cuando realmente no es objetivo, y presentan una visión, como la única, y como, bueno, hay muchas visiones de una sola realidad. Pueden ser más científicas, más objetivas o menos científicas, pero incluso en las visiones más objetivas seguimos encontrando una tendencia bastante partidaria. Y además, en muchos casos, esto es lo peligroso, ahí es donde ya entramos en manipulación con unos objetivos muy concretos. De hecho, si os dais cuenta, a lo largo de los diferentes periodos históricos, uno de los primeros elementos que siempre se trata de capturar por parte de, en este caso, el grupo correspondiente, ¿no? A nivel político o lo que sea, es un poco la propia historia, ¿no? De hecho, lo estamos viendo con cada cambio de gobierno que tenemos nosotros. Hay un intento de cambio también, por así decirlo, a nivel de ley educativa. Sí. Esto es como cuando se aplicaba en la antigua Roma la damnatio memoriae, ¿verdad? Pues exactamente igual, es decir, la eliminación de la memoria para un romano, la perduración en el tiempo es la memoria, no es otra cosa. A ti te van a recordar si tú sigues permaneciendo en la memoria o si la gente te sigue recordando de alguna manera, si no desapareces. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que en términos históricos. Es una continuidad o una continuidad y sobre todo, si tú haces una reinterpretación del pasado y lo empiezas a enfocar de otra manera, lo que estás haciendo no solamente es introducir ideas propias actuales en otro periodo histórico, sino también modificar por completo tu autopercepción. Por ejemplo, a lo largo de la historia de España, tenemos muchísimas veces todo el periodo, por ejemplo, de la denominada Reconquista, ¿no? La mal denominada Reconquista, o la introducción de los árabes, ¿no? Todo el proceso de Al-Ándalus, por ejemplo. Ahí también estamos haciendo una interpretación, o la figura del Cid, tan de moda actualmente, también hay que hacer una reinterpretación, incluso de época de Isabel II, ¿no? Que ella misma modifica crónicas para poder justificarse, para poder sustituir en el trono a Juana Beltraneja. O sea, es que ya desde ese mismo momento, cualquiera de las figuras, en cuanto rasquemos medianamente algo, vamos a encontrar que la realidad es diferente a la que, en principio, nosotros tenemos asumido que tiene que ser. Y luego también que somos herederos de la Ilustración y del Romanticismo. La percepción que tenemos de la propiedad media surge precisamente de todos estos, de los ilustrados, ¿no? Y luego de la percepción romántica. Pero, por ejemplo, tampoco, si incluso vamos a tiempos contemporáneos, es decir, a día de hoy, las propias corrientes actuales revelan mucho los intereses y también dicen mucho del futuro más que de nuestro pasado en muchos casos. Cuando promueven ciertas historias de diplomacia global, cuando nos hacemos preguntas diferentes que hasta entonces no nos hemos hecho, muchas de esas preguntas y ahora de afrontarlas, de hecho, realmente están reflejando preocupaciones contemporáneas, es decir, la historia, las relaciones que ha habido entre Europa, la primera globalización que hablaban hace poco, las relaciones que hay que ha habido con China, que hasta hace relativamente poco
los estudios eran algo bastante marginal, van tomando un protagonismo. Esto también tiene mucho que ver con los cambios que están aconteciendo, los cambios Sí. entre el peso político y el peso económico, sobre todo, que tiene ahora esas zonas que nos hacen interesarnos. Antes nos interesaba una historia europea, una historia incluso con las relaciones con un eje que era el marco atlántico, y ahora Sí. nos interesa mucho otro tipo de relaciones que hasta ese momento eran muy marginales. Esto ha llevado a algunos excesos, ha llevado a algunas interpretaciones, a dar una importancia a unas líneas de comunicación que quizás no eran por peso. El mérito está en que ahora nos preguntamos por esos lugares, por esos espacios. Es decir, Sí. ahora hay una historia mucho más global, intentamos que no sea tan eurocéntrica, pero también es un reflejo de lo que es hoy en día, de lo que es sobre todo un reflejo de nuestra sociedad contemporánea y de nuestra realidad actual. De hecho, fíjate, hablando de eso, son herramientas que no solamente se circunscriben a Europa. Si es que China, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo ha empezado a sacar una serie de estudios hablando de determinadas regiones de Corea para tratar de vincularlas históricamente con ella, con el objetivo fundamental, y ya se lo están oliendo en Corea, un poco precisamente de tratar de alguna manera en el futuro, si hay esa unión, tener una Sí. aspiración o justificada, por así decirlo, de la imposición sobre el terreno. Sí. Es que lo estamos viendo en cómo se reinterpreta, se manipula, se tergiversa con un fin político. Mira, perdóname, sobre ese tema que comentas, Javi, justo Rubén Almarza, no me voy a levantar, pero hay un libro, el último libro que tienes publicado, Breve Historia de Corea. Ahí habla justo, reflexiona en ese libro sobre lo que acabas de indicar, cómo se apropian, en el caso de Corea, de la identidad, ¿no? Jugando con esto. Es muy interesante, disculpadme, ¿eh? Estoy aquí, Sí. os escucho con atención y voy Es saltando de vez en interesante, cuando. Sí, Miguel. están abriendo camino muchas veces a espacios de influencia, sin duda alguna, y el factor histórico es importante también presentarlo. Bueno, el propio Brexit también lo vimos, como hacían una cierta añoranza de ese imperio británico, ¿no? De tiempos pasados remotos que supuestamente iban a volver. También lo estamos viendo al respecto. O nosotros mismos, ¿no? La interpretación que hacemos muchas veces, sobre todo desde el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos de pasados remotos. Existe, sí, en ese sentido... es una pregunta buena, yo creo, para hacernos es si existe un nivel de manipulación tolerable. Y voy a dejar aquí otro de mis balones votando. Imaginaros la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Yo creo que, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, todos, casi todos, por lo menos todos los que estamos aquí, tenemos claro en cuál de los bandos habríamos ido. Sí, pero Nos también... parece, yo creo que a la mayoría, entendible que, por ejemplo, los gobiernos de los países aliados y la Unión Soviética manipulasen hasta cierto punto la información con el objetivo de ganar la guerra, pues, partiendo de cierta estabilidad local, ¿no?, entre sus ciudadanos. Pues eso lo podemos ver también en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con el tema de la mal llamada gripe española, cómo se manipula la información para no crear una situación de crisis en el frente occidental. Entonces, esto quizás es un poco entrar en el terreno del cinismo, pero a mí me parece que hasta cierto punto es hasta inevitable que las estructuras de poder hagan un cierto ejercicio de manipulación de la historia y de la información. Claro, es que la cuestión Lo es, que ¿hay pasa buena y mala manipulación? Claro, es interesante llevarlo eso al terreno actual, es decir, ¿qué clase de sociedades vivimos actualmente? ¿Qué tan democráticas o liberales son? Para que estemos haciendo según qué ejercicios de manipulación informativa o de revisionismo histórico, para que nosotros, que somos capaces de analizar todos esos procesos a lo largo de la historia, incluso saber cuándo estaban hasta éticamente justificados, tengamos tragaderas con lo que pasa actualmente en según qué contextos y situaciones. Bueno, es que también los niveles de información en la actualidad son muy extensos, lo que estamos mencionando antes. Es que hoy en día la cantidad de acceso a información que tenemos no es la que había antes. Claro. Para bien y para mal. Pero una parte de nuestra revisión, en mi caso español, yo en este punto, sí que delata o sí que se muestra cierto fracaso a la hora de, bueno, en muchos campos, a la hora de crear una imagen. Es decir, ahí hay unas vertientes y una serie de visiones que están muy fragmentadas y son muy particulares. Yo entiendo que no se puede buscar una historia objetiva, esto es imposible, esto ni siquiera es deseable y cuando se ha intentado ni siquiera ha sido factible, pero luego además en el caso español tiene una serie de particularidades que tienen mucho que ver, yo creo, que con la propia conformación de nuestra propia conformación y de una memoria colectiva
que en el fondo ha tenido muchos vaivenes y que algunos autores han apuntado como si fuesen un auténtico fracaso. Es decir, en este sentido, estas diferentes variantes yo creo que tienen mucho que ver con nuestra propia historia de los siglos XIX y sobre todo del siglo XX, que han dificultado mucho cierta homogeneidad. Al menos ni siquiera tenemos espacios de memoria uniformes, es decir, estos que se pueden hacer un espíritu crítico sobre ellos, pero crean un auténtico rechazo. Totalmente. Bueno, De hecho, aquí en España tenemos yo creo que uno de los ejemplos más claros para nosotros es el revisionismo sobre la historia sobre los hechos fundacionales de la nación española, si se quiere, y de la expansión colonial. Como por motivaciones políticas de ahora se está entrando en ese debate sobre la leyenda negra o si no la leyenda rosa. Es decir, cómo digamos, se está intentando llevar el debate fuera de los grises a todo es blanco, todo es negro. Pero en otra manera porque nos falla muchas veces la pedagogía y también porque es un campo y un escenario que no sé si de manera voluntaria o involuntaria, muchas veces los historiadores nos hemos dejado comer el terreno respecto a eso. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la celebración del Día de la Hispanidad, pocos historiadores salen en los medios hablando al respecto. Casi siempre quienes suelen salir son otros de otros ámbitos, otros especialistas, que lo focalizan desde su perspectiva, con un cierto interés. O historiadores de No nicho. voy a juzgarlo. No voy a juzgar si para bien o para mal, porque es meternos en un fregado importante. Pero sí que creo que los historiadores ahí deberíamos jugar un papel mayor, sobre todo porque yo creo que casi todos nosotros, cualquier historiador que le preguntes, tiene más o menos claro aunque tenga una opinión favorable o no favorable respecto al proceso de la conquista, todo el mundo sabe que hay matices y que todo eso obviamente reinterpretable y también adaptado, ¿no? Estamos poniendo una visión nuestra, volviendo a recalcarlo. Eso yo creo que lo tenemos más o menos claro. Pero claro, es que no solamente es con ese tema, es que lo que está diciendo Miguel es que tanto el siglo XIX como el siglo XX en España, dependiendo de la línea historiográfica que cojamos, sea más conservadora o sea más progresista, va a tener una visión completamente diferente, incluso del concepto de decadencia española. Sí, en este sentido, yo creo que el debate, esto que decía Antonio, leyenda negra y leyenda rosa, que bueno, una reciente publicación ha puesto, bueno, reciente, ya tiene unos años, ha puesto bastante en boga, también yo creo que representa muy bien esa vertiente positiva de nuestro pasado, de nuestro pasado, además de los siglos XVI y XVII, y a contraparte que ha sido publicada. Que ha tenido sobre todo es a la hora de presentar el debate. Muchas veces, como bien decís, este debate se ha presentado por otro tipo de personas, es decir, no ha sido presentado tal como realmente estaba transcrito en los textos, sino que se ha hecho desde un punto de vista un poco exagerado y realmente ha habido un posicionamiento político y ha habido un posicionamiento que yo creo que eso representa muy bien precisamente ese enfrentamiento que se extrapola a la sociedad. Es decir, una parte de la sociedad que se alinea directamente con las tesis de una de las autoras y una contraparte que ha reaccionado ante lo que es realmente un giro conservador en el que entroncaría desde mi punto de vista con esta reacción que también existe en el Brexit. Es decir, el partido Tory antes del Brexit apoyó ese tipo de historiografía, que es la historiografía de recuperar el imperio desde un punto de vista objetivo tras tantos años de pesimismo. Esto en Europa ha ocurrido en otros muchos países. Bueno, y es como lo del Make America Great Again. Justo, es exactamente una corriente global, pero en el caso español ha habido una reacción muy concreta que realmente ha sido tomada por la otra parte de la sociedad. Aquí un inciso. En este caso, claro, decías, Javi, ¿no? El papel de los historiadores que al final no se les pregunta, porque los historiadores ¿qué pueden hacer en este caso, ¿no? Porque los medios de comunicación prácticamente no aparecen historiadores o muy poquitos y como indicaba Antonio anteriormente, parece que ya están algunos en un nicho que más que historiadores son fanáticos de un tipo de ideología, ¿no? Pero claro, ahí yo me pregunto también ¿hasta qué punto esas ventanas están totalmente cerradas para los historiadores? No se les llama nunca de forma metódica, no los vamos a llamar, porque eso también es importante, porque al final uno puede estar intentando colarse los más media, porque al final hay que jugar ese partido para llegar al conjunto de la sociedad, no queda otra que llegar a ese partido, pero parece que está todo capado, que es imposible. No sé cómo veis este aspecto, eso Javi. Eso es manipulación. Miguel. Eso es manipulación. Precisamente, por ejemplo, que cuando hay un debate público sobre un hecho concreto
digamos que puede generar controversia acerca de la historia de España o de cualquier otro país, que quienes tienen digamos, el poder de llevar a quien sabe a hablar del tema y a hacer, digamos, esos conocimientos de ámbito un poco más extenso, al final prefieren llevar o bien a personas que están fuera del análisis historiográfico o que son, digamos, historiadores de cabecera, como lo llamo yo, bien orientados a... Es que es un buen debate porque es la eterna pregunta respecto a si hemos sido los historiadores los que hemos abandonado esa dinámica o al fin y al cabo nos han ido apartando, porque al fin nosotros también formamos parte de la sociedad y a lo mejor hay que reconvertirse en algunos momentos, sobre todo respecto a la manera de darle el discurso. Nosotros hemos escuchado muchas veces cuando estábamos estudiando en la carrera, nos ha ocurrido mucho el tema de que se denostaba abiertamente la divulgación y había que tener un tipo de discurso muy académico, no desde el punto de vista positivo, precisamente. Sí, eso es un poco también la actitud Claro. del intelectual que vive en su torre de marfil, ¿no? Exacto, hay que El convertir acercarse a la población. el conocimiento casi en un saber arcano, A ver, al es que que puede no ser deberían compatible. acceder todos. Es que puede ser compatible. Yo soy, de hecho, partidario de que los historiadores realmente, aparte de escribir y seguir evolucionando dentro de lo que es el campo de la investigación, también tienen que escribir y tienen que divulgar. Porque es un Es poco que yo creo que la nuestra divulgación función es social. fundamental en cualquier campo de conocimiento, yo creo. Bueno, de hecho, una de mis figuras más admiradas, ya lo sabéis todos, es Carl Sagan, grandísimo astrónomo. Y él, a pesar de sus amplísimos conocimientos, su trabajo concreto en diversas misiones de la NASA, yo creo que por lo que hoy la mayor parte de la sociedad le recuerda es por sus obras de divulgación, como por ejemplo la serie documental Cosmos o, o algunos de sus ensayos. Hombre, yo creo que también en los últimos años ha ido cambiando un poco esa concepción. Se ha empezado a demostrar que se puede hacer buena divulgación y de calidad. Cada vez hay más proyectos y luego desde el punto de vista de la educación también se requieren más nuevas técnicas para motivar, para enseñar, que yo creo que son bastante beneficiosas para introducir un poco una visión distinta respecto a lo que se considera la historia, ¿no? No tan anclada en un poco en el polvo, ¿no? El libro polvoriento, sino que hay más detrás. Fíjate, perdóname, fíjate la buena divulgación. Pero también es cierto que hay personas que divulgan, pero que no es buena divulgación, pero sí que incluso no son historiadores con una capacidad... Se puede no ser historiador y divulgar bien y documentarse. Yo no estoy aquí tampoco dando carne ni quitando carne, pero es cierto que hay una tendencia que divulga, pero hace una divulgación muy sesgada. Que Bueno, también mira, por es un ejemplo, problema. History Channel, ¿no? Bueno, eso ya no es, eso ya es otra cosa. Eso ya, y aliens hacen eso un ya servicio es... de divulgación que es que te dan ganas de salir corriendo. Bueno, pero también es la historia también cuando se vende, es decir, y hay que tener en cuenta que al pasar al tema de la divulgación, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero también se convierte en un producto, es decir, tú tienes un producto que quieres vender, quieres un libro que se venda y muchas veces tienes un libro que está dirigido a un determinado público, con lo cual estás ahí, que es en eso, por ejemplo, yo en eso sí que estoy con Javier, en el sentido de decir, tú estás vendiendo un libro y sabes el tipo de lector que tienes y estás vendiendo y estás reforzando. Ellos compran tu libro intentando reforzar sus ideas. No compran tu libro por tu espíritu crítico, no compran tu libro por tu rigor académico, te están comprando porque están buscando una serie de ideas que ellos quieren reforzar en la autoridad de un libro, no porque te estén buscando, mira, cuántas citas de archivo, cuántos restos arqueológicos haya buscado. A ellos les interesa presentar ese recuerdo, por ejemplo, puede ser de una leyenda negra basada exclusivamente en Bartolomé de las Casas, es decir, una visión de los españoles llegaron y mataron a millones de personas, más millones de los que podía haber, o no, una leyenda rosa de llegaron y acabaron con esas civilizaciones que eran asesinas. Es decir, el punto medio siempre es difícil, pero es que quizás no vende punto medio. Ya, pero es claro, ahí has dado una... Porque no se puede mostrar el punto medio, porque muchas veces lo que se busca precisamente es un lenguaje simplista, ir a lo básico y que tengas el titular nada más. No hacer reflexionar a la gente. Pero ahí está una de las claves de este proyecto y de otros proyectos que se busca, ¿no? Buscamos complacer a la sociedad o transformar la sociedad. Yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No sé, aquí podríamos hacer un gallinero en este Café de la Lluvia y a lo mejor tendríamos ahora
500 personas en directo viéndonos, porque hacemos un gallinero, por ejemplo. Pues, el chiringuito. Un chiringuito, ¿no? Por ejemplo. No, pues tenemos una serie en uno y además es menos porque hay más. Yo le doy a la lupa y hay muchos más. Yo aquí encima nos están manipulando porque nos están bajando el contador de... Que eso también es tremendo. Ya lo he contado una vez y lo cuento otra. No sé si es porque estoy usando el Streamlabs, pero yo le doy aquí a mucha más gente. Y aparte la gente que no está logueada y también nos ve, que eso es importante. Digo en directo, luego ya en podcast y tal mucho más. Pero claro, podríamos ganar mucha más audiencia, por ejemplo, ¿no? Haciéndolo esto de esa manera. Pero realmente yo no estoy aquí por esto, yo no empecé este proyecto por esto, y busco otra cosa diferente, no transformarla a mi antojo, sino hacer un espacio de reflexión y de pensamiento crítico. Y creo que esto también, vosotros también lo buscáis, obviamente, y ahí está yo creo que una de las claves, ¿no? En definitiva, complacer o transformar, ¿no? Que lo que decía Miguel, es que no vende libros, es que, claro, pues ahí está la cosa. Y eso, yo creo, claro, Hombre, en esta eso también, esfera a lo es mejor, difícil, ¿eh? Es puede difícil. ser caer en el error de pensar que el buen producto, la buena divulgación no tiene que vender. Y yo creo que probablemente sí puede hacerse. O sea, un ejercicio de divulgación acertado sobre campo de conocimiento que sea, yo creo que si está bien trabajado, hecho con mimo y se sabe promocionar, se sabe hacer llegar a la gente, yo creo que sí que puede ser comercializable. O sea, es decir, no todo tiene por qué ser clickbait y lucha en el barro, ¿no? Sí, desde luego. Claro, pero la tendencia es muchas veces, si estamos en una sociedad en la cual precisamente no se fomenta la reflexión, ni se fomenta precisamente el ir al fondo de las diferentes cuestiones, no es fácil muchas veces poder tratar de mostrar eso, ¿sabes? Porque al final acabas cayendo en determinados clichés. Entonces, buscar un poco el equilibrio entre todo es bastante complicado. Y sobre todo porque muchas veces ahí están los medios de comunicación regidos por intereses detrás que a lo mejor quieren fomentar determinadas ideas concretas, es lo que decía Miguel. Lo que decía Bueno, y Carlos, también no, yo no creo es fácil. que estamos un poco condicionados, o como hablábamos antes en una conversación privada, Javier y yo, que somos un poco esclavos de la tecnología hoy en día. Claro, nunca como ahora la información ha viajado tan rápido, ha llegado tan rápido, y probablemente eso influye también en que hoy en día, con todo lo que supone Internet, los medios de comunicación digitales, que tengamos una percepción de que la manipulación informativa o histórica es como muy agresiva, porque estamos sometidos a tal cantidad de fuentes de información que a poco que uno tenga dos dedos de frente y sepa tener un poco de análisis crítico de la realidad, lo se da cuenta. Yo hago el ejercicio de los días de pasarme por unos cuantos periódicos para echar un vistazo a las noticias y a veces es algo escandaloso. Mira, en ese punto, discúlpame, en ese punto hablamos con Javier Castillo o La Pública hace un par de semanas, 3, sobre lo del gran apagón. Ya si vamos a estos mecanismos, ¿no? de Sí. manipulaciones actuales que se emplean, el gran apagón. Jolín, eso fue tremendo. En cuestión de horas se vendieron todos los hornillos. Sí. Además, tú ves cómo va esa información, cómo fluye esa información, y era una información totalmente alarmista Sí. en un escenario que no se iba a dar, ¿no? En todo caso. Y ayer, también lo he comentado anteriormente, yo lo vuelvo a decir, le he dicho unas cuantas veces, es que me metí debajo de la mesa. Me puse los informativos con la nueva variante del COVID, Sí. que era sudafricana, que madre mía, que parecía el fin del mundo total, ¿no? Y luego ya hablando con especialistas, a ver, hay que verlo, hay que estudiarlo. Hemos hablado con José Antonio López Guerrero, que ahora estará en La Sexta Noche, por cierto, y no es tampoco tan así, ¿no? Entonces, esto de alarmar tanto a la población, a lo mejor es que con el tema del COVID no pasó, Sí. fue un poco una piedra y ahora ya es todo alarmismo, no lo sé. Es una cuestión también, yo creo que sí que has dado en el clavo, es circunstancial en tanto que la situación de la pandemia nos ha llevado por delante a todos en el sentido de que estamos viendo una situación que probablemente nos parecería de película de Hollywood hace unos años y una situación como la que vivimos yo creo que si hace que se exagere un elemento es el miedo. Y una sociedad asustada también es una sociedad que busca más esos refuerzos que comentaba Miguel. Es interesante ver cómo las sociedades cuando se llevan a cierto nivel de estrés son más proclives a dejarse manejar por esas tendencias.
Y poder introducirles otras ideas completamente diferentes. Las puedes manipular, las puedes persuadir, lo que estábamos hablando al inicio. En determinadas circunstancias, no es lo mismo cuando estás en una situación de bonanza, con cierta tranquilidad, tratar de poder conseguir determinadas pretensiones que cuando estás en un periodo de crisis. Tú entregas las llaves, prácticamente. Claro. Sí, ese es el miedo como herramienta de control. Ahí, Miguel, escribiste un artículo para el Café de la Lluvia sobre un libro que hablabas de monstruos en democracia. No sé, Miguel, si estás por ahí. Ahí estás. Que a mí me pareció un texto brillante de esos mecanismos, una reseña de un libro, pero claro, es que ahí haces reflexiones muy interesantes sobre esa reseña del libro. No sé si nos puedes contar un poquito el título, ahora no me acuerdo exactamente el título del libro y el autor, y sobre qué versa ese libro, porque lo que apuntaban Javi y Antonio del miedo, lo de las llaves, parece que también lo estamos viendo hoy en día. Sí, bueno, en ese caso era cómo se utilizaba lo que era entonces un nuevo arte, que era el cine. Es un clásico de todas formas de la literatura, de Sigmund Krakauer, que hablaba de esa forma de expresión industrial y cómo básicamente era la que creaba la mentalidad de toda una época. Y en ese caso, como fue aprovechada, bueno, en este caso por el nazismo, realmente eso yo creo que es un libro de estudio, es un clásico además dentro de los libros sobre comunicación audiovisual, en el sentido de cuando luego han aparecido otro tipo de formas de comunicación, además formas de comunicación masivas, de cómo poder explotarlos. Sin duda alguna han explotado muy bien. Aunque a mí a veces me cuesta, obviamente a mí lo que me cuesta muchas veces pensar es, este alarmismo tiene ya bastante que ver con una generación que yo diría que es casi una postgeneración de Internet, en el sentido de vamos a buscar, el alarmismo también tiene mucho que ver con esta forma que tenemos de consumir Internet y esa forma que tiene Internet de recompensar los contenidos, que es básicamente pincha aquí, busca a visita rápida, pero nunca tienes los potenciales lectores no suelen mirar el contenido y eso yo creo que también es uno de los problemas que nos encontramos. Es la era de la viralidad, es la era de la viralidad y la temporalidad. Justo, Todo todo es corto, efímero. pero que se extiende con mucha facilidad. Sí, algo puede ocurrir un día, al día siguiente que está escribiendo, al día siguiente tiene que encontrar algo todavía más potente para que la gente vuelva a mirar hacia otra dirección. Esto es el famoso mundo feliz, aquello que decían, ¿no? Tuvimos a final de 1984, tuvimos el mundo feliz, que es una cosa totalmente diferente. Mira, ya si hablamos de recomendaciones culturales, que yo creo que, además, como el tiempo va rápido, ya que lo has citado, me gustaría, pues, conocidísimo por todos, ¿no? La novela de Orwell, 1984, que yo creo que es, sin ser yo muy, digamos, de la cuerda de Orwell, pero yo creo que es, digamos, el libro de cabecera de cómo es una sociedad ultra manipulada hasta los extremos en los cuales ya la realidad del individuo desaparece, ¿no? Y había anotado otro producto, digamos, que ya sabéis que me gusta a mí de la cultura pop, que es la serie Expediente X. Bueno, para el que no la conoce casi todo el mundo, para el que no la conozca, bueno, pues versa sobre las actividades de los agentes del FBI relacionadas con una conspiración del gobierno para ocultar la existencia de extraterrestres. Bueno, a lo que quería yo, me parece más interesante es que la serie en general trata mucho estos temas del control de la información por parte digamos, de agentes interesados. Hay un capítulo en relación con esto que es el episodio 7 de la cuarta temporada que se llama Memorias de un fumador, que hace referencia a uno de los protagonistas de la serie, que es lo que llaman el fumador siempre, que es el antagonista por antonomasia. Y es un episodio en el que van recorriendo partes de su vida, pues poniéndotelo como que es el que está detrás del asesinato de Kennedy o de Martin Luther King. Y es muy interesante ver con esas reuniones en las que deciden qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué se va a conocer, qué no se va a conocer. Y hay un comentario que hacen dos de los protagonistas, el fumador y otra persona, en ese episodio diciendo cuántos hechos históricos han sido presenciados solamente por nosotros dos solos. Y aquí estamos, haciendo historia de nuevo. El capítulo, de hecho, empieza con una cita muy buena de la obra de Shakespeare, Enrique IV, que es, viene a decir algo así como que nada les parece sucio o impuro a aquellos que han vencido. Sí, básicamente la historia la escriben los que vencen. Sí.
Sí. No, pero en ese sentido, yo sí que veo una corriente, que esto también tiene mucho yo que ver con Internet, de y a hegemonía de la conspiración en el sentido de todo, absolutamente todo se está poniendo en duda. El problema es hasta qué Sí. punto, sobre qué base se pone todo en duda. Hay cosas muy, muy estrambóticas La conspiranoia por como Internet. parte de la ola reaccionaria, que aquí lo vivimos también un poco pues, con temas Sí, como Iker Jiménez y demás, todo este tipo de contenidos que como que, de hecho, se han salido un poco de su ámbito original, el tema del misterio y demás, que de hecho, para muchos yo creo que era hasta relajante, ¿no? Llegar a casa, desconectar de todo lo que pasa en el mundo para ponerte a escuchar hablar de extraterrestres estaba genial. Que ahora ese, digamos, ese ámbito del contenido se haya desplazado hacia la conspiranoia de temas más de actualidad, es un poco llamativo. Mira, yo en ese punto tengo que decir que no sigo mucho a Iker en el sentido que comentáis ahora, sé que tiene Horizonte y otras cosas, y la estirpe de los libros y tal. O sea, conozco nombres, pero no he visto prácticamente nada, por tanto no puedo opinar. Lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, Milenio Live, que es un proyecto que me parece de lo más potente audiovisualmente que ha hecho, Sí. Justo lo que decías, de irte a sitios, retransmitirlos, a mí me parece impresionante, y eso lo tengo que decir. Ya en otros temas, ahí ya no puedo, sé que hay polémica porque los ruidos llegan. Sí, porque ha sido además también como muy repentino, es decir, como dar la sensación de que ha visto un filón probablemente comercial, económico, eh, tocar determinados temas que sabe que ahora mismo están generando debate, más allá de ir a qué se opina de cada cuestión en estos temas, es la propia selección de los temas. Ah. Ya. O sea, que habla de cosas muy actuales, ¿no? O sea, habla Sí, de... yo creo que sí que ha habido un cambio de tendencia recientemente sobre los contenidos que abordan. Sobre todo, bueno, tampoco quiero centrarme tanto en este medio concreto. No, para nada. De hecho, tampoco creo que sea lo más relevante en el sentido de lo que nos está pasando, ¿no? Por así decirlo, de mecanismos, no lo sé, pero no, para nada. No, es interesante, ya le echaré un ojo cuando pueda. Yo creo que os quería preguntar también, aparte, otra de las cosas que estamos viendo, que por qué la gente se enfada tanto. Porque dentro de estas técnicas de manipulación que decimos, que se están empleando, joder, es que a mí me da mucho miedo, porque la gente se enfada rápidamente con por ejemplo, el uso y abuso de la historia, como diría aquel, ¿no? Que cada uno se posiciona y se da de palos. ¿No os da un poco de miedo todo esto? ¿No últimamente esto se está volviendo como una bola muy grande? ¿A qué camino nos puede llevar? Bueno, yo creo que uno de los argumentos o uno de las técnicas más habituales en todo el proceso histórico que hemos visto es el desfragmentar a la sociedad. Si tú desfragmentas a las sociedades y desfragmentas a determinados grupos sociales, lo que estás haciendo es impedir, entre otras razones, que busquen una cierta unidad. Entonces, el crispamiento como recurso social y político está a la orden del día. No es nuevo, pero sí que está de actualidad. Y yo creo que vamos a ver hacia dónde nos encamina. Pero otras veces, por lo que hemos podido ver, no ha acabado en una situación especialmente positiva. Jolín, es que al final la gente se enfada mucho, consiguen que la gente se enfade. Es decir, tú te puedes enfadar por muchos motivos, pero enfadarte lo siento mucho, por cuestiones de banderas en muchas ocasiones o este tipo de cuestiones me choca mucho. Es decir, Bueno, a que la eso hay que gente añadirle se agrede. que hoy en día existen en medios de comunicación, bueno, como por ejemplo las redes sociales, Twitter es el ejemplo más perfecto, que están, parece, diseñadas para fomentar eso, ese enfrentamiento, que luego tú no ves tan claramente a pie de calle. Ya, Sí, puede pero ser. también porque se han hecho muchos estudios al respecto, que se demuestra también que muchas veces detrás de una pantalla la gente es capaz de transmitir Sí. una manera no solamente más agresiva, sino aquellas ideas que a lo mejor en principio en persona o cara a cara no se atrevería. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la tendencia futura que podemos tener, sobre todo por ejemplo con el desarrollo de las realidades Sí. ampliadas, las realidades virtuales y demás, puede llevarnos hacia Bueno, un las camino un redes poco sociales, de preocupante. hecho, son
yo creo que el exponente perfecto de cómo convertir a la vez, o sea, al manipulado a la vez en manipulador. O sea, no solo le manipula, sino que a la vez hace de altavoz y empieza a colaborar con el manipulador. Bueno, de hecho lo hemos visto en el caso del Brexit o, por ejemplo, con la campaña de Trump, cómo se han utilizado directamente los recursos, en este caso, de las redes sociales, de las más media en general, con fines, esos datos, con fines precisamente para influenciar directamente en la opinión pública, para conseguir que se votase determinadas ideas. O viendo el rastreo de dónde tú pinchas o dónde entras, que te saquen más noticias vinculadas con ello o con determinada tendencia. O sea que hay que tener mucho cuidado también con eso. Tiempos del Big Data. Madre mía, qué miedo. Sí, Es tremendo. es muy interesante hasta dónde nos puede llevar la tecnología y cómo la misma también se vuelve un factor constitutivo de cómo funcionan las sociedades humanas. De hecho, precisamente con eso, Javi, y Sí, perdona que no, para nada. Cuéntanos. precisamente una de las películas que quería recomendar trata sobre eso, la del Brexit, la de un Civil War, que es de hace relativamente pocos años, de 2019, que habla precisamente todo ese proceso, cómo se utiliza por parte, en este caso, de aquellos que quieren que salga el Brexit, para sacar adelante el número de votantes correspondiente y cómo influyen en la opinión pública a través de eso, recogiendo todos los datos que les están dando a través de estas redes sociales y los medios. Simplemente quería comentar que en el chat nos podéis hacer preguntas, hablan, por ejemplo, del exceso de información que también desinforma, esas bombas informativas que al final estamos, no estamos muy informados, estamos desinformados con todas estas bombas. Es interesante, pero cualquier pregunta o cuestión que tengan las personas que están ahora mismo viéndonos, pues lo pueden hacer. Si os parece, vamos con esas recomendaciones y luego hacemos alguna reflexión para terminar. No sé si empezamos por Antonio. Aparte de lo que has comentado, ¿tienes alguna cosita más de recomendar? No, básicamente me había puesto esos dos ejemplillos, yo creo que 1984 como novela de referencia. Bueno, en general también pues el resto de la bibliografía de Orwell o de cualquier otro de estos autores distópicos, como por ejemplo Aldous Huxley, son interesantes porque abordan un poco esta cuestión. Y yendo un poco más al terreno de la cultura pop, lo que he comentado, el tema de la serie Expediente X es fascinante. Es decir, ver cómo, sobre todo, ciertos personajes que se mueven entre bambalinas, los entresijos de la sociedad, son los que deciden al final qué información trasciende, cuál no y cómo llega esta a los ciudadanos. Pues vamos contigo, Javi. Aparte, ¿nos quieres comentar algo más? Bueno, aparte de la que he mencionado Sí. del Brexit, yo recomendaría, creo que es una película bastante buena, infravalorada muchas veces porque a lo mejor hay más gente que la conozca hoy en día, pero al menos hace unos años no era tan conocida, que es de Wag the Dog, que aquí se tradujo como La cortina de humo, que es una película, me parece muy buena precisamente sobre la manipulación. En este caso, el argumento de la película no lo voy a destripar, simplemente se ve al inicio cómo van a acusar al presidente de Estados Unidos de una supuesta violación y lo que hacen es, para poder encubrir eso, inventarse una guerra directamente, creando imágenes y creando un falso héroe detrás de todo ello. Y es una película además con muy buen reparto, Dustin Hoffman, Robert De Niro, así que la recomiendo porque creo que es una película que está bastante bien y encaja muy bien con todo lo que hemos hablado hoy. Frase mítica del agente Mulder en Expediente X, la de ninguna agencia gubernamental tiene jurisdicción sobre la verdad. Y tanto. Y Miguel, en tu caso, ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo en mi caso, hablando de estos temas de leyenda negra y demás, yo casi recomendaría un libro que ya tiene unos años y que yo creo que como fuente tiene un gran valor, que es el trabajo de Ricardo García Carce de año 92, un libro que recuperó el tema de leyenda negra desde un punto de vista diferente. Y luego ya, así, también recomendaría los primeros capítulos de la obra de Alejandro García San Juan. Este caso es un caso concreto que habla de una interpretación que se ha hecho últimamente de manera diferente sobre la invasión musulmana de la península ibérica. Se ha hecho una interpretación en los últimos años de que no se produjo auténticamente esa invasión, y los primeros capítulos habla precisamente de este tema de la tergiversación del pasado, que sería la conquista islámica de la península ibérica. En este punto sí que los primeros capítulos se dedican precisamente a hacer un recorrido de cómo en los últimos años todavía seguimos removiendo la historia y cómo surgen por intereses concretos una serie de alternativas en este sentido.
yo recomendaría los primeros capítulos de esa obra. Estaría para otro programa, todo el No, tema desde luego. del Al-Ándalus. Desde luego, Sí, madre mía. sí. Sí. Pues A nada, no. nosotros solo hay que dejarnos tiempo. Porque, y ahora ya para construir cosas, ¿no? Bueno, al final hemos puesto todo sobre la mesa, hemos analizado este tema, pero ¿qué soluciones o qué podemos hacer para parar esto? Para parar esta manipulación. Ya hemos comentado también algo, pero es la gran pregunta, efectivamente, pero bueno, desde nuestro ámbito, ¿qué podemos hacer? Hombre, yo creo que lo primero, dentro de que quizás la problemática es inevitable, yo creo que es un acierto cuando se dice que una sociedad bien informada y bien educada es capaz de, digamos, de resistir mejor estos vaivenes. Claro, esto es una cuestión un poco compleja, es decir, cualquier sociedad para estar bien formada y bien informada necesita sistemas educativos fuertes, digamos, potentes que mantengan una sociedad crítica. Claro, esto es complicado. Muchas veces el que tiene la responsabilidad de crear esos sistemas educativos sólidos es el mismo que no tiene interés en ello. Tal cual. Además, como nos toca de lleno Tú que eres precisamente profe. todo el tema del sistema educativo, lo hemos hablado muchas veces y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la educación es un elemento fundamental. Una sociedad educada, instruida y sobre todo educada desde el punto de vista del pensamiento crítico, de la autorreflexión, de que ellos mismos sean los que encuentran las respuestas muchas veces. Se les puede dar las herramientas, pero que sea la propia gente la que esté buscando muchas veces esa respuesta, que no va muy ligado al ritmo de vida que llevamos en la actualidad, por lo tanto lo veo un poco complicado. Pero parte también un poco desde no solamente la propia revolución particular que se haga desde abajo respecto a eso, porque no creo que vaya a estar acompañado por parte de las élites políticas que creo que buscan precisamente hoy en día al menos lo contrario, un poco conseguir despolitizar a la mayoría de la población o al menos que desmovilizarla en cierta manera. Sí, pedir un espíritu ético al periodismo no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que si lo tienes, probablemente con esta sociedad no sería competitivo, con lo cual tendríamos que irnos al camino contrario. Como bien decís, tiene que ser sin duda alguna, tiene que existir un espíritu crítico, pero tiene que existir un espíritu crítico que no sea me lanzo a la conspiración, porque sí, porque eso es ser crítico, claro. No, tienes que buscar una base. Y para eso tienes que tener unos cimientos y eso es donde hay que trabajar, que no estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Otra cosa es que haya posibilidades de desarrollarlo, más allá de que cada uno intente desarrollar, vamos, cada uno tire de su propia ambición y de su propia voluntad. Pero estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Ahí está la clave. Nada, nos dice Nosirros que el debate le está pareciendo fascinante y lo está siendo esta mesa. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Y a ver, ya nos tenemos que ver en persona ya, ¿no? Que Navidades, algo. Sí, ya va a tocar. Por favor, lo hago ya aquí, por favor. O sea, en fin, ya está, dicho. Pensamos todos igual, hay que verse y punto. ¿Ves? Esto es manipulación, está usando un medio de comunicación para quedar. A ver, es que os veo y se echa mucho de menos, joder, de vernos en persona, que hace mucho que no nos vemos. Así que nada. Darnos abrazos y besos y todo eso, intercambiar fluidos. Que muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por las recomendaciones y seguimos, queridos amigos, cuidaos mucho, vamos hablando. Feliz aniversario. Muchas gracias, Javi, feliz aniversario. A todos, gracias. Feliz aniversario. Adiós. Adiós.